Lucas capítulo 24, leemos versículo 44 al versículo 48. Hay varias familias que no vemos, hermano, amén. Esperemos en el Señor que todo esté bien. Aun cuando las enfermedades y la muerte rondan por ahí algunos, debe aprender a vivir confiando y en fe para nuestro Dios, hermano. Amén. A Lucas 24, verso 44 al 48, dice las Escrituras así. Lean conmigo, por favor. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito en mí, en la ley de Moisés, y en los profetas, y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras, y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Bendito Dios, bendice tu palabra. Permite, Señor, que esta palabra tuya sea de bendición a nuestras vidas, pero, Señor, que sea una palabra que ilustre, que nos enseñe, Señor, y que nos confirme de la autoridad, Señor, que tú has puesto sobre tu pueblo, para que tu palabra sea expuesta, sea predicada, y que el Evangelio de Cristo, Señor, pueda llevar el fruto por el cual fue establecido. En Cristo Jesús te damos las gracias. Amén y amén. ¿Por qué no toma asiento, hermano? Y si no has saludado a tu hermano que está por ahí, yo sé que hoy esa situación de saludarse, como que a algunos les está costando trabajo. Pero de lejecitos dígale: hermano, Dios le bendiga. Voltea a alguien que no ha saludado, dígale: hermano, aquí estoy. Amén, hermanos. Debo decirles que probablemente durante la predicación haré mención de mi hijo. Estoy hablando de Alexander. Alexander, hermano, para el día de hoy, al final les voy a pedir que me ayuden. Vamos a orar por él. Él se va hoy con los Marines, ¿no? Repito, dentro de todas estas cosas, hablaba con mi hijo hace tiempo. Acabo de hablar con él en la oficina hace un momento. Le digo: mira, yo me puedo sentir triste porque te vas. Yo me puedo sentir hasta emocional porque tú te vas ahora. Pero lo que en verdad entristece mi corazón es pensar que tú te apartaras del Señor. Lo que en verdad daña mi alma es pensar que en el día de mañana, por las circunstancias o situaciones, te apartaras del Señor. Hermano, el Evangelio de Cristo tiene como propósito justamente uno solo: es la salvación del alma del ser humano. Hablar del Evangelio de Cristo tiene, repito, un único propósito. Y además quiero señalarles que el Evangelio de Cristo no es para todo el mundo. A ver si me entendió, no quiero confundir a nadie. El Evangelio de Cristo no es para todo el mundo. El amor de Dios y el ofrecimiento de tener a Cristo para todos, ese es para el mundo. Pero el Evangelio que transforma, que convierte, que salva a las personas, es solamente para los que creen. El Evangelio de Cristo, hermano, tenemos que entenderlo bajo el propósito de Dios. Es la salvación de todo aquel que cree. Es el guardarlo, el permanecer bajo su cuidado, bajo su protección. Y la iglesia necesita, hermano, definitivamente mantener un carácter en el propósito del Evangelio. Hay palabras o hay argumentos que pudiéramos de pronto presentar para que evaluásemos este mensaje del Evangelio de Cristo para nuestras vidas. Hace 2 semanas atrás yo decía de esta manera: mire, tenemos que estar convencidos de cuándo es que nosotros nacimos de nuevo. No cuando dije: Señor, te recibo en mi corazón, sino cuando hubo el cambio. Y pudiera hacer la pregunta desde esta fórmula ahora: ¿por qué eres salvo? ¿Qué es lo que dice que eres salvo? ¿Por qué razón?
el Evangelio de Cristo ha trabajado en tu vida, en tu alma, en tu mente, en tu corazón. Ha trabajado en nosotros a fin de que haya habido una transformación, a fin de que haya un cambio completo en el hombre desde su pensamiento, desde su alma, desde su corazón. Cuando los cambios se dieron en el ser humano, entonces podemos hablar de qué cosa, de santidad. Entonces podemos hablar de hombres y mujeres apartados para nuestro Dios. Ese es el propósito del Evangelio de Cristo. Es indispensable que nosotros, hermano, entendamos que nuestro Dios quiere llegar definitivamente en todas las épocas de la humanidad, en todos los tiempos, en todo lugar de la tierra. Él quiere estar en todos los ámbitos familiares, en cada hogar, en cada casa. Que el Evangelio cobre realidad dentro de nuestras vidas. Cuando nosotros entendemos que es el plan de nuestro Dios llegar a toda persona, entonces tenemos que empezar a evaluar dónde está mi labor, cuál es mi trabajo. ¿Dónde estoy yo en el reino de Dios? Si el Evangelio de Cristo Jesús tiene como propósito alcanzar cada ser humano, ¿en dónde yo entro? ¿En dónde yo estoy puesto? ¿Qué es lo que yo he hecho? Ahora que me entiendan. Para que se cumpla, hermano, este mandamiento, o como base para esta forma de pensar en el Evangelio, tenemos que considerar la posición de Cristo Jesús en nuestras vidas. Vaya al Evangelio de Juan, por favor, en el capítulo 10. En el versículo 14 al 16. ¿Lo tienen, hermanos? Por favor, ¿por qué no lee conmigo? Pero de verdad lea en el nombre de Jesús. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas. Las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Tendríamos que señalar, oye, espérate, Jesús dijo que Él es el buen pastor, que sus ovejas oyen su voz. Escúcheme bien. Y las mías me conocen. Otra vez, mis ovejas, ¿qué cosa? Oyen mi voz, y esas ovejas que son mías me conocen a mí. Agrega más allá, aún también tengo otras ovejas que no son de este redil. Vale la pena aclarar, dijo Jesús en un momento, yo no vine sino a las ovejas perdidas de Israel. El mensaje de salvación vino primeramente, dice Pablo en su lenguaje de paulino, no, primeramente a los judíos, después al griego o después al gentil. Primero al judío, primero a los de la casa. Yo vine a ellos, pero yo tengo otras ovejas que no pertenecen a este redil, que no pertenecen al pueblo de Israel. ¿Quiénes son esas otras ovejas? Todos aquellos de una procedencia gentil o griega. Por cierto, tenemos que cambiar, y yo lo he mencionado anteriormente a la iglesia, nosotros no somos gentiles. No somos judíos, no somos israelitas, pero no somos gentiles. Somos griegos tampoco. A nosotros procedemos de una descendencia o de esta manera gentil, de allí venimos. Éramos gentiles, pero gentil todo lo que tiene que decirnos que es pagano, adorador de ídolos, pecador. Y si usted se considera gentil, pues ustedes ¿qué creen? Pecador, adorador de ídolos. No lo somos más. Somos la iglesia de Cristo, y las escrituras va a decir literalmente al judío, a la iglesia y al gentil. Cuando nosotros llegamos al punto de la conversión en Cristo Jesús, nosotros definitivamente pasamos a ser del redil de nuestro Señor. Ahora nosotros estamos supuestos a escuchar su voz y a conocerlo a Él. Y creo ahí el grave problema cuando nosotros no podemos llevar el Evangelio a otros.
Cuando la iglesia de Cristo no cumple el propósito de evangelizar a otros, es porque está teniendo un conflicto. Número uno, de identidad, y no reconoce quién es su Señor. Y yo hago la pregunta, ¿quién es nuestro Señor? ¿Alguien pudiera decir? ¿Santo? ¿Nadie? Me van a poner a temblar ustedes a mí. Si Jesucristo es nuestro Señor, entonces nosotros estamos sujetos a oír su voz porque le conocemos. Y desde ese concepto, tú y yo ya somos simple y llanamente llamados hijos de Dios. Y uso la palabra simple y llanamente porque no hay otro adjetivo. Dentro del contexto bíblico somos nacidos de nuevo, somos criaturas hechas de nuevo, somos templo y morada del Espíritu Santo. Nosotros somos los llamados hijos de Dios en el contexto de la Escritura. Amén, hermanos. ¿Por qué no me acompaña, por favor, entonces? Y miremos que si nosotros conocemos a Jesús, Jesús es nuestro Señor, Él tiene la autoridad que es de Él, pero que también la cede y la transmite a la iglesia para que la iglesia pueda cumplir con este requisito. Juan 20, 21. ¿Lo tienen? Juan capítulo 20, versículo 21. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también, ¿qué dice? Yo os envío. Así como el Padre me envió, yo los envío. Nosotros estamos hablando en este instante de aquel Cristo resucitado. De aquel Cristo, hermano, que tiene la autoridad porque el Padre lo envió. Pero ahora Jesús literalmente va a decir: la autoridad mía, esta es la que yo les voy a dar. Yo los envío. Escuche, el ser enviado, yo os envío, Él es el que tiene la única autoridad para que esto acontezca. Amén. Vaya a Marcos capítulo 1, versículo 14 y versículo 15. Nosotros habíamos leído ahí: como me envió el Padre, así también yo os envío. Vayamos a Marcos capítulo 1, versículo 14 al 15. Ya lo tienen allá también, ¿eh? Perdón, hermano. Después que Juan, ¿y quién es Juan? El que llamamos el Bautista, ¿no? Fue encarcelado. Jesús vino a Galilea predicando el evangelio, ¿de quién? Del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. Jesús comienza a hablar del evangelio. Jesús comienza a hablar del cumplimiento del tiempo. Jesús se aleja de Jerusalén, se aleja del área de Judea y se va al área de Galilea. Jesús tiene un ministerio muy fuerte en Galilea. No tanto en el área de Jerusalén, no tanto en el área de Judea, ni siquiera los márgenes del Jordán al sur de Galilea. Sino es en Galilea donde tiene el gran ministerio. Sin embargo, lo que es importante para nosotros es lo siguiente: lo que Jesús vino a predicar fue el evangelio de ¿quién? ¿El evangelio de qué? El evangelio dice: el reino de los cielos se ha acercado. El cumplimiento de las promesas, el cumplimiento del pacto que Dios hizo con el ser humano, el cumplimiento que está escrito en las Escrituras. Nosotros leemos en el libro de Lucas y habíamos leído: mire, para que se cumpliese lo que está escrito de mí en la ley, en los profetas, en los salmos. Lo que viene Jesús diciendo: he venido, ahora es el Mesías el que ha llegado, ahora llegó el cumplimiento del amor de Dios, ahora se ha manifestado lo que nosotros llamamos Juan 3:16. Ahora es el tiempo de la manifestación y la declaración de amor de Dios hacia el hombre. Y esto es lo que nosotros en muchas ocasiones se nos está olvidando. Podemos hablar del evangelio mucho, y no sé de qué a veces estamos hablando. Estamos hablando de mi iglesia, estamos hablando de nosotros, estamos hablando de las bendiciones que hay, estamos hablando de tantas cosas. Y se nos olvida decirle al que está escuchando el evangelio que Dios lo ama a pesar de su pecado, que el amor de Dios tiene cumplimiento en el Mesías por el amor tan grande.
Por la misericordia que Dios justo, en todo caso, miren, la justicia de Dios, el Dios justo, ni siquiera tendría por qué habernos salvado. En la justicia de Dios, usted y yo estaríamos ya condenados. En la justicia de Dios, usted y yo estuviéramos ya muertos hace tiempo. Esa es la justicia de Dios. ¿Por qué? Porque nuestro Dios, hermano, en su justicia castiga al culpable como culpable. Pero en el amor maravilloso de nuestro Dios, en su justicia que tiene por Él mismo, resulta que manda al Hijo a morir a la cruz. Y todo lo que dice el Hijo, he aquí el cumplimiento del reino ya está aquí. El tiempo se acercó. El amor de Dios está demostrándose en mi persona. Esto es lo que estamos mirando. De manera que cuando nosotros compartimos el Evangelio, hermano, hablemos de ese amor maravilloso que Dios tiene por el hombre pecador, porque sus pies van en camino ¿a dónde? Al infierno. Ojalá que me esté entendiendo. Es a veces nosotros, no es cuestión de presunción, ni es cuestión de condenar al mundo. No vamos nosotros llevando el Evangelio para ir condenando. Jesús dijo, yo no vine a condenar al mundo, sino que el mundo sea salvo por mí. Ni siquiera, dice el Señor, ni siquiera yo condeno a ninguno. Es la palabra que fue dada la que condena al mundo. ¿Estamos hasta acá? De manera que cuando la iglesia de Cristo, hermano, se conforma por hombres y mujeres, hay un propósito en la iglesia de Cristo. Y la iglesia de Cristo, principal mensaje de la iglesia, es el Evangelio de Jesucristo. ¿Están tristes, hermano? Vaya a Mateo capítulo 28. No voy a leer sino los textos que usted y yo conocemos. Hay algunos, mientras usted lo busca, hay algunas preguntas que de pronto se hacen las personas. Preguntas como, si quiero aprender de la Escritura, ¿en dónde empiezo a leer? Si voy a llevar el Evangelio a otros a la calle, ¿no debería de darnos un seminario, un curso para ir a hablar del Evangelio a otros? Hay algunas aseveraciones de esa índole. Y leyendo lo que vamos a leer, usted a lo mejor está de acuerdo conmigo, a lo mejor está en desacuerdo conmigo. Pero leamos primero la Escritura. ¿Lo tienen? Mateo 28, 16 al 20. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos. Otra vez, lean conmigo verso 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Voy a volver a leer versículo 19, versículo 20. Y si quiere hacer alguna nota, haga alguna nota. Repito, por tanto, id y haced discípulos. Brínquese al verso 20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Desde esta perspectiva, lo que hace Jesús es decirnos a nosotros, Iglesia de Cristo, Iglesia Filadelfia, la cuestión del Evangelio, la cuestión de la prédica del Evangelio, se desarrolla y se debe desarrollar con hombres y con mujeres que tengan el conocimiento vasto. Mire, porque de lo contrario nosotros vamos a enseñar cualquier cosa menos el Evangelio de Cristo. Si estoy en lo correcto, por eso hice mención, usted podrá estar de acuerdo o en desacuerdo conmigo, y yo voy a estar de acuerdo con usted en lo que usted piense. Amén. Pero lo que me dice el versículo 19, por tanto hay que ir y hacer discípulos. Voy a ir y le voy a enseñar, me voy a convertir en su maestro para hablarle del Evangelio de Cristo.
el que habla del evangelio, hermano, tiene el vasto conocimiento para señalar lo que dice el verso 20. Enseñándoles que guarden unas cuantas cosas. Enseñándoles que guarden su vida en algo. No, verso 20 dice enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. De manera que yo, para enseñarle a otro que guarde todas las cosas que el Señor ha dicho, necesito convertirme, hermano, en un hombre, en una mujer estudiante de la Escritura, con el conocimiento de la Escritura suficiente para poder enseñar a otro. No basta aprender un método, a eso me refería hace un rato. A veces pensamos que si me llevo el librito de las 4 verdades espirituales, con eso le voy a enseñar, con eso voy a evangelizar. Es bueno el librito de las 4 verdades espirituales. Es bueno los libritos de los pasos para llevar a Cristo Jesús. Pero es mejor que usted y yo conozcamos la Escritura y dónde llevarlos para enseñarles todas las cosas que Él ha enseñado. ¿Estamos acá? Amén, amén, amén. ¿Por qué estoy hablando de esta forma? Porque me pesa a veces en mi corazón que después de 20 años de estar dentro de la iglesia no podamos desarrollar un tema en las Escrituras de salvación para otro. Después de 20 años de estar en la iglesia, no saber en las Escrituras de qué manera hablarle que la vida de él es un pecador y que la consecuencia de su pecado lo va a llevar a la muerte y su fin es el lago de fuego. Sin embargo, en el verso 20 también nos va a decir, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros. Dentro de la verdad que enseña el verso, también nuestro Señor promete estar contigo y conmigo. Yo siempre hago referencia a aquellas palabras desde que lo escuché al hermano Israel sobre su hija, diciéndole cómo hago para aprender. El hermano testificaba diciéndolo la respuesta. Es esto: cuando vayas a la Escritura, pide al Espíritu Santo que te enseñe. Las Escrituras, hermano. Voy a evitar en este día de usar la palabra revelación. Voy a usar la palabra develar o develación. Con este sentido de velación implica, usted sabe, cuando se crea un monumento y van a inaugurarlo, van a presentarlo, lo cubren con una sábana. ¿Está bien? Lo cubren con una tela. En la antigua Grecia, cuando se comienza esta develación, pues era un velo blanco. Por eso es develar, ¿está bien? Así que cuando se devela el busto o lo que hayan hecho, queda expuesto y se observa. Hermano, en muchas ocasiones las Escrituras están como con un velo para la gente. Y todo lo que tenemos que hacer en este caso es decir, precisamente, Espíritu Santo, enséñame a mirar lo que tienes, que se quite el velo y yo pueda entrar a la Escritura. Porque, hermanos, sin el conocimiento de ella, ¿cómo llevo el evangelio? ¿Cómo lo presento? Les pasa o nos pasa un problema grave. Por ejemplo, en muchas ocasiones los maestros enseñan, pero enseñan lo que tiene el libro y repiten lo que el libro tiene. Y el libro que está usted teniendo en su mano no es más que un libro de ¿qué? De texto. Solamente es una guianza. Es a usted el que le toca ir y buscar en la Escritura, buscar dirección de Dios, buscar que el Espíritu Santo le enseñe, para que lo que usted tuvo como guía, hermano, solo sea eso, una guía, y las Escrituras comiencen a fluir a partir de eso. El propósito del Evangelio, hermano, tiene, repito, como propósito principal el arrepentimiento de pecados del hombre. Ahora, cuando nosotros estamos bajo ese objetivo y la iglesia, hermano, se convierte, la persona se convierte y se transforma en la iglesia, también nos manda entonces que nosotros le seamos maestros a ellos. No estoy yendo más afuera de este texto. Resulta que tengo que convertirme en el maestro, el que le enseñe todo el concepto de la Escritura, no un poquito, no una parte. Claro, ¿cómo voy
voy a hablar del Evangelio si no conozco el mismo Evangelio? Me he conformado a ser hombre o mujer que vamos a la iglesia y es la rutina ir y venir a la iglesia. Voy el lunes, el martes, puedo ir todos los días de la semana. Pero el hombre, la mujer que ha conocido a Cristo Jesús, tiene que tener una meta, tiene que tener un propósito. Voy a la iglesia para ser mejor, amén. Porque en la iglesia estamos supuestos que en la iglesia aprendamos y crezcamos juntos. Pero a la misma vez yo crezco en la iglesia junto con mis hermanos y aprendo a adorar a mi Dios, pero también tengo la responsabilidad de salir. Él me dijo, y ve a otros, comenzando desde Jerusalén. Ve a Judea, bríncate a Samaria y ve hasta donde el Señor te permita ir en el mundo. Pero para poder ir tengo que empezar. Y te podría hacer una pregunta, nadie tiene que contestarme. Preguntémonos, ¿cuándo fue la última vez que fui y hablé de Cristo Jesús a otros? Y le hablé del amor de nuestro Dios. Y hablé de la condenación que hay, pero de la salvación que hay en Cristo Jesús. Si nosotros estamos detenidos en eso, usted tiene que observar nuestro entorno, nuestro alrededor. Necesitamos, Señor, con la ayuda del Señor, y necesitamos hacer la obra del Evangelio. Amén, hermanos. Amén. Amén. Marcos 16:15, lo que ya sabemos de memoria. ¿Y qué dice, hermano? Y les dijo, id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Escuchaba a este predicador, mientras usted lo busca, Marcos 16:15. ¿Están aquí, hermanos? Amén. ¿No están tristes? Amén. No, me dicen cuando se ponga triste y ya termino. Dios es bueno, hermanos. Amén. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda ¿qué? Criatura. Escuchaba a este predicador. Me gusta escucharlo. Es bautista él, pero me encanta escucharlo. Y él decía de esta manera, conozco predicadores que quieren ir por todo el mundo. Quieren irse a todas partes a llevar el Evangelio. Pero no son capaces de cruzar la calle para poder hablarles a otros que Cristo los ama. Quieren ir a todas partes, quieren hacer de todo, quieren predicar en multitudes, pero no pueden ni saben siquiera cómo evangelizar al hombre que esté en necesidad. Hermano, a nuestro alrededor hay hombres, hay mujeres con tremendas necesidades espirituales, con problemas en su alma, en su corazón, problemas familiares que los llevan a depresiones, a ellos. Y nosotros tenemos a la palabra que tiene el poder de transformar, de cambiar, de rescatar, de salvar sus vidas, y no somos capaces de llevar esa palabra. Entonces, cuando nosotros mismos no hacemos esto, Aleluya. entonces nosotros aprendemos ya a mirar como consecuencia el resultado de nuestro alrededor. Vaya por favor a Lucas capítulo 24, de lo que nosotros ya leímos. Es la lectura que tuvimos al principio. Dígame cuando lo tenga, hermano. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando con vosotros, que es necesario que se cumpliese, ¿qué cosa? Todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Cuando nosotros hablamos todas las cosas que Jesús enseñó y habló, y dijo, id y enséñenles todas las cosas que Él os habló, hermano. Prácticamente el 100% de la enseñanza de Jesús en el Nuevo Testamento está registrado en la ley, en los profetas y en los salmos. No solamente para que se cumpliese que Él era el Mesías, no solamente para que se cumpliese que Él era el Hijo de Dios, no solo para que se cumpliese que el plan de Dios, el amor de Dios llegaba a su tiempo ahora, no, sino que en estas partes de la Escritura revela todo lo que nuestro Dios quiere que nosotros tengamos.
Y eso es lo que nosotros tenemos que enseñar a otros. Verso 45, entonces les abrió, ¿qué cosa? Otra vez, hermano, verso 45. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen que, mire, vamos, ayúdenme. Estos son los hombres que estuvieron con Jesús desde el día que fueron llamados hasta este día después de la resurrección. Y aquí, después de la resurrección, nuestro Señor tiene, ¿qué cosa? Abrir el entendimiento de ellos para que comprendieran, ¿qué cosa? Verso 45. ¿Qué es lo que comprendían? Las Escrituras. O sea, que no es suficiente pasar un tiempo en la iglesia, ¿cierto? No es suficiente venir al culto, hermano. No es suficiente estar congregados. Mire, el beneficio de estar congregados es que esta es la otra parte de la iglesia. La iglesia aprende a adorar a su Dios. La iglesia vive para servir y adorar a su Señor. La iglesia canta, la iglesia alaba, adora a su Dios en la congregación. En medio de la alabanza de su pueblo, ahí nuestro Dios envía bendición. Hay derramamiento de su Espíritu Santo. Su presencia está entre nosotros. Pero en el propósito que tiene nuestro Dios a través del Evangelio para nosotros es que comprendamos las Escrituras, porque son las únicas, hermano, que transforman la mente del que está afuera. Escuchen, no es tu bonita forma de predicar, no es mi bonita forma de predicar, o hasta la mala forma. Lo que cambia el corazón de una persona es cuando la palabra redarguye en su alma. Cuando la palabra comienza a transformar sus pensamientos, su alma, su corazón. Entonces, hermano, tiene el efecto de la conversión. Y repito, no hay fórmula, no hay manera, no hay método que sirva a una persona si no es bajo el conocimiento de la Escritura. Así que pudiéramos de verdad sí tener un taller de métodos. Pero al final del día, lo único que importa es lo que tú conoces del amor de Dios en las Escrituras, del plan de Dios en las Escrituras para la salvación del hombre, y el cumplimiento de las Escrituras de la salvación del hombre, lo que va a ayudar a un individuo. Amén, hermano. Si yo le digo a usted, por favor, anote ahorita, allí en un papel, use su Biblia y comience y deme al menos 10 escrituras que tengan que ver con el arrepentimiento de pecados, con la salvación a través de Cristo Jesús y con la resurrección de los muertos. Escríbalos ahí. ¿Cuánto lo pueden escribir sin usar su Biblia? No me conteste. Este es el problema, porque cuando yo voy a hablarle a otros de Cristo Jesús, y si yo no lo tengo allá anotadito, ¿de qué le hablo? ¿De mis palabras? ¿De lo que yo pienso? Sé que dice la Biblia, pero no le puedo dar la Escritura para que hable, para que lea siquiera, para que entienda por la Escritura. ¿Me está comprendiendo a dónde vamos? Son la Escritura la que transforma el corazón del hombre. No son nuestras palabras, hermano. Por favor, ahí mismo en Lucas capítulo 24, pero del verso 50. Verso 50. Usted puede leer, hermano, desde el 44 al 48, como les pedí, seguir al 49, ir después hasta el 53. Pero estoy brincando por el tiempo, ¿está bien? Verso 50. Y los sacó, mire, y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle, ¿qué cosa? Adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo, y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Amén. A la partida de nuestro Señor, lo que hace la iglesia es que se mantiene como unida. Al menos estamos hablando de los discípulos. Dice que estaban en Betania.
Betania es un lugar, una porción dentro del Monte de los Olivos. Estamos hablando, hermano, de simplemente unos 900 metros de entre el Monte de los Olivos al templo en el Monte Moriah. Monte de los Olivos, Monte Moriah, es simplemente pasar el Valle de Cedrón, un callejoncito. Que ese Valle de Cedrón obviamente va a entrar a todo el desierto de Judea. Pero es una unión breve. Vaya por favor a Hechos, capítulo 1, versículos 12, 13 y 14, para poder complementar qué es lo que la iglesia estaba haciendo y lo que estoy hablando. Hechos capítulo 1, enseguida de donde estamos. Poquito más adelante, estaban ahorita en Lucas. Van a pasar el Evangelio de Juan y enseguida está el libro de los Hechos. Hechos en el capítulo 1. Amén, hermano. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar. Recuerde que Lucas había dicho de Betania, ¿lo recuerda? O sea, cuando usted lee a Lucas 24:50 y lo sacó fuera hasta Betania. Y de ahí regresaron. Hechos 1:12 dice, entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar. Por eso mencioné, Betania está un espacio pequeño dentro del monte de los Olivos. Amén. El cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. ¿Cuánto es un día de reposo, hermano? No está escrito en la ley, está escrito en las costumbres judaicas, en las tradiciones. Pero sí aparece una distancia que hay entre el arca del testimonio, el arca de Jehová, y los que le seguían detrás. Eso implicaba a lo que nosotros llamaríamos 2000 codos. Unos 900 metros, por eso señala esto. Eso sí aparece. Pero cuando se menciona en el Nuevo Testamento a un día de reposo, lo que estamos diciendo entonces, más o menos 2000 codos, más o menos 900 metros. Caminaron porque era día... está señalando de acuerdo al día de reposo. El día de reposo, repito, de acuerdo a la tradición judaica, no se podía caminar más de esa distancia. Y utilizaron aquel modelo del arca y el pueblo detrás del arca, 2000 codos. Amén. Y entrados, esto es lo importante, no lo que acabo de decir. Verso 13. Y entrados subieron al aposento alto. Ahora lean conmigo, por favor, hermanos. Donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simeón, el celote, y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Cuando nosotros hablamos, hermanos, del propósito del Evangelio en la iglesia, cumple este otro. La iglesia está supuesta a congregarse, hermano, a estar unidos, tener un mismo pensamiento, una misma fe. Cuando digo un mismo pensamiento, no estoy diciendo que piense lo mismo que yo pienso. Estamos hablando de un mismo propósito, de un mismo fin, de una misma búsqueda. Hablar de la unidad de la iglesia, hablar que la iglesia se congregaba para estar en la oración, para permanecer juntos en este espíritu, le daba, hermano, la oportunidad, hermano, que la iglesia comenzara a crecer. Porque los demás que estaban afuera los comenzaron a observar cuál era su forma de vida. ¿Cómo es que ellos estaban congregando? ¿Cómo es su asistencia para el templo? ¿Cómo es que ellos estaban en unión viviendo todas estas cosas? En el versículo 43 dice ahí mismo, Hechos 2:43, y sobrevino temor a toda persona, mire, por la actitud de la iglesia, por lo que la iglesia hizo. Estamos ahí, Hechos 2:42 a 47, estoy leyendo versículo 43. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechos por los apóstoles. Y todos los que habían creído estaban como hermanos, juntos, y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseveraban unánimes cada día. ¿Dónde, hermano? En el templo.
Y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. 47. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día, hermano, a la iglesia los que habían de ser, ¿qué cosa? Salvos. ¿Qué es lo que hace que las personas se salven? Que la iglesia cumpla su propósito. Que la iglesia, hermano, hombres como individuos, vivamos en la presencia de nuestro Dios, vivamos en las Escrituras, pero vivamos como cuerpo, adorando, glorificando a nuestro Dios, que sea el testimonio para el mundo, hermano. La iglesia de Cristo siempre ha sido en todo el tiempo de su existencia el modelo de vida para el resto. ¿Me entendió? Es el modelo de vida. La iglesia de Cristo, hermano, los miembros, los hijos de Dios, no son para experimentar. Los hijos de Dios, la iglesia de Cristo, no puede haber miembros en la cual diga que va a tratar o está tratando de servir a Dios. Usted va a tratar, pero de ser mejor, no de servir a Dios. Usted va a servir a Dios y tratará de ser más santo cada día. Ojalá que me entendió lo que dije. No se trata de estar en la iglesia para tratar a ver si puede servir a Dios. La iglesia de Cristo sirve a Dios. Y si hay una palabra que se puede usar, la palabra tratar, es en ser santo cada día. En ser separado cada día. Apartarse del mundo cada día. Vivir para honrar y glorificar a Dios cada día. Esa es la iglesia. Eso es lo que le da honra y gloria a Dios. Eso es lo que glorifica a nuestro Dios. Tu carácter como iglesia. Tu imagen como de Cristo Jesús. Amén, hermanos. Cuando nosotros estudiamos, por ejemplo, doctrinas bíblicas, hermano, y nosotros usamos, por ejemplo, lo que nosotros tenemos, obviamente, como doctrina fundamental de Asambleas de Dios. Si vamos al capítulo 10 o la doctrina número 10, que tiene que ver con la iglesia y su misión, en el preámbulo, antes de entrar al estudio, en el preámbulo, dice de esta manera, yo lo anoté porque dije, déjame lo presento. Usted lo ha estudiado, yo lo he estudiado, pero mire el preámbulo antes del estudio. Dice de esta manera, la iglesia es el cuerpo de Cristo, la morada de Dios por el Espíritu Santo, con el encargo divino de llevar a cabo la gran comisión. Esto es lo que se lee en el preámbulo. Todo creyente nacido del Espíritu Santo es parte integral de la Asamblea General de la Iglesia, de los llamados primogénitos. Y eso me hizo pensar que están inscritos en los cielos. Porque al final, cuando nosotros vamos a este beneficio maravilloso de la salvación en nuestras vidas, resulta que nosotros, primeramente, recibimos nombre nuevo. Y recibido el nombre nuevo, nuestro nombre anotado en el libro de la vida. Ahí está Guadalupe Parra Mesías, ¿no? Así le voy a poner. Ahí está su nombre. Ahí está el nombre de Conchita Juárez. O ahí está el nombre de Antonio Aguilar. Ese nombre que está ahí es el beneficio, hermano, de la conversión que hay cuando el Evangelio de Cristo transforma el corazón del hombre. El hombre se arrepiente y se convierte en hijo de Dios. Aleluya. Amén, hermano. Gloria a Dios. Amén. De manera, hermano, que cuando nosotros vamos en este preámbulo que estaba señalando, hermano, nosotros tenemos una cantidad de escritura enorme para que nosotros no solamente la usemos como una referencia, sino como una forma de vivir lo que nosotros hemos creído. En este preámbulo ellos citan, por ejemplo, Efesios capítulo 1, versículo 22 al 23. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y los dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Y va colocando a la iglesia, hermano, en una posición de privilegio, no por méritos nuestros, no porque somos inteligentes o sabios como hombres, sino que en Cristo Jesús Él hizo las transformaciones. Él cambió, le dio ministerios, le dio dones,
le dio talentos, le dio del Espíritu Santo para que entendiésemos las Escrituras. Otra vez, para que pudiésemos comprender lo que soy en las Escrituras. El libro de los Efesios, capítulo 2, versículo 22, dice de esta manera: en que vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. ¿No? ¿Me entiende? Somos, hermanos, dentro del contexto de nuestro Dios, la iglesia de Cristo. No solamente se trata de individuos, sino de un cuerpo donde la morada de Él es allí. Aleluya. En el libro de los Hebreos, capítulo 12, versículo 23, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Ese preámbulo que aparece en ese contexto, hermano, es simplemente una forma para que tú y yo nosotros aprendamos y vivamos como iglesia, no tanto como un individuo. Oiga, si yo me considero a vivir por mi mérito o por lo que yo puedo hacer, hermano, soy el más digno de misericordia. Porque no es lo que tú y yo podamos hacer, sino es lo que Él hizo con su cuerpo, lo que Él hizo con su iglesia. Amén, hermano. Y tú eres ese cuerpo y tú eres esa iglesia. Hermano, nos llamó para ir y llevarle el evangelio a otros. Nos llamó para adorar su nombre, para glorificar su nombre con nuestras vidas. Y también nos puso para ser maestros de otros, para preparar, para enseñar. Pero nosotros mismos hoy en día, utilizando lo que dijo Pablo, no, ustedes habiendo de ser ya maestros, siguen siendo como niños. Y no es para usted, también es para mí. No estoy hablando para usted, estoy hablando de nosotros. Necesitamos transformar nuestra prioridad como hijos de Dios. ¿Qué es el evangelio en mi vida? ¿Cómo está funcionando el evangelio en mi vida? Tiene el propósito, se está cumpliendo el propósito que Dios tiene para mí en el evangelio. ¿O estoy ignorando el propósito de Dios que hay en el evangelio para mí? Amén, hermanos. Nosotros entonces podríamos decir que el evangelio de Cristo, hermano, rescata al menos 3 cosas para nosotros: ser el pueblo. Si usted me quiere entender la palabra agencia, ¿no?, de Dios para predicar el evangelio al mundo, eso es lo que somos nosotros. Pero también nosotros somos aquellos que cumplen, hermano, el propósito para edificar el cuerpo de Cristo, enseñando a otros, madurando nosotros y llevando a otros a la maduración con nuestro modelo, con nuestro ejemplo. Nuestro crecimiento debe afectar a otros. Escuche, el evangelio de Cristo se expresa de la siguiente manera: usted aprende por las escrituras y aprende por el ejemplo, ¿cierto? Usted no solamente aprende por usted mismo, aprende de las escrituras para usted y usted aprende de los demás. Por eso es que el cuerpo tiene esa necesidad, hermanos, de llenarse de dones, de ministerios, de conocimiento de la escritura, para que tu vida me sea de beneficio, yo sea de beneficio para ti. Para que tu hermano que está a tu lado sea de beneficio y tú le seas de beneficio a él. Eso es el propósito del evangelio. Además, hermano, no dejar, hermano, de adorar a nuestro Dios. Y usando aquella frase que decía Pablo, mire, no dejando de congregarse, como algunos tienen por costumbre. Bueno, yo sé que las restricciones se están poniendo difíciles y quizás un día nos van a decir, se acabó, no quiero que estén allí. Posiblemente pase eso. Y cuando digan eso, está bien, entonces vamos a obedecer, vamos hasta ese punto, vamos a ir escuchando. Está bien, hermano. Pero la situación no puede atemorizarle. Aleluya. Yo sé que es difícil, sé que mucha gente tiene temor, es difícil. Inclusive para algunos acercarse a otras personas que usted se va a acercar y dar un pasito para atrás. Y hay algunos que no entendemos que estamos frente a ellos y queremos acercarnos y ellos quieren seguir caminando para atrás. Se ve maravilloso ese. Pero cuando lo observamos, hermano, digo, tiene su razón, sé que tiene temor.
Pero por dentro yo digo, Dios mío, si al menos nos dieras la confianza. Estamos tratando de cuidarnos, nos cuidamos, entonces nosotros hacemos nuestra parte. Estoy convencido que tú harás tu parte. Amén, hermanos. Así que, hermano, la comunión, hermano, es indispensable, hermano, en el reino de los cielos. Amén. Voy a hacer lo siguiente, hermano. ¿Por qué no se pone de pie ahí donde está? Y yo le voy a pedir, no sé si está... Si alguien me trae a Alexander, ya, mi hermano, porque este muchacho, si la ley dice de una manera, oiga, ese muchacho no se mueve si no dice de esa manera. Ya me está preocupando. Le dijeron, no puedes estar donde hay más gente. En la casa anda con su máscara. Le dijeron, tienes que traer máscara. Apártate de la gente. O sea, obviamente a donde él va, no quieren llevar a nadie que vaya con esa situación, ¿no? Así que entendemos eso. Pero mientras usted se pone de pie, hermano, ¿por qué no volvemos al pensamiento de la Escritura? La congregación, hermano, se juntaba, se congregaba y estaban, hermano, bajo la doctrina de los apóstoles, bajo la dirección de los apóstoles. Mientras estuve en Oaxaca, le decía a los pastores, no, en esta última predicación que tuve, hablando al pastor, es usted el que enseña a la iglesia. Es usted el que dirige a la iglesia. Es el que guía a la iglesia. Pero quiero cambiar el mensaje un poquito. Es usted, hermano, el que enseña a sus hermanos. Y no estoy dejando la responsabilidad del pastor, estoy hablando de manera personal. Somos nosotros los que enseñamos a otro. No solamente con conocimiento, sino con testimonio, con vida, con forma de vida. Con carácter. Con misericordia. De la manera que los apóstoles comenzaron a comportarse después de ser traídos y ser restaurados por la negación de Pedro, por el salir huyendo todos ellos. El Señor los trae de vuelta. Y una vez convertidos y traído el Espíritu Santo sobre ellos, entonces la actitud de ellos cambió. La actitud de ellos fue transformada y ahora se fue el temor, se fue el miedo. Al grado que llega Pedro diciendo, juzguen ustedes, es lícito obedecer a ustedes antes que Dios. Juzguen ustedes, ¿a quién obedecemos primero? ¿A Dios o a ustedes? Su carácter, su mentalidad cambió. Pero el Señor había venido, quitó el velo de sus cabezas y les dio entendimiento de las Escrituras. ¿Entendió lo que prediqué? Habían estado con Él, pero no fue suficiente. Cuando la Escritura se develó en ellos, cuando ellos entendieron las Escrituras en esta obra maravillosa de la resurrección, de que el Cristo había vuelto a la vida, ahora ellos entienden todo el plan y su corazón, hermano, se llenó entonces de regocijo y de cambios. Bueno, no podemos nosotros seguir avanzando sin entender mi propósito. Y no le estoy hablando de un don o de un ministerio. Estoy hablando del propósito como iglesia. Vivamos la Escritura y vivamos enseñando a otros. Salgamos a hacer la obra. Vayamos porque Él nos envió. Vayamos porque Él prometió estar con nosotros. Es difícil en este tiempo, pero no es, la puerta no está cerrada por esa causa. Tenemos fórmulas, tenemos formas, tenemos métodos, tenemos lo que sea. Entonces hay que usarlos ahí. Pero el método no cambia el testimonio de tu vida y de mi vida para que las personas vengan a Cristo. Amén, hermanos. ¿Por qué no me ayuda así como está? Quiero orar por mi hijo, hermanos. Como he dicho, el día ha sido muy emotivo para mí desde ayer en realidad. Ayer estaba trabajando, repasando la prédica y yo decía, Señor, cada ratito dejaba y solo volteaba mis ojos al cielo. Como les dije a ustedes, mi preocupación no es porque Él se va. Sé que mi Dios puede guardarlo mejor que nosotros. Mi preocupación es su alma. Y yo le voy a pedir como iglesia si algún aprecio tienen por mi hijo. Oren por él mientras está fuera. Que el Señor lo guarde. Amén, hermano.
No quiero estar orando solo, quiero pedir a su mamá que venga, por favor. Así que corre, hermana Cristina, aunque no me haya oído. Te alabo, Jesús. ¿En dónde está Ismael, mijo? Ismael, ven para acá, mijo, por favor. Miriam, ven también tú, mija. I'm sorry. Emilio, ven acá, mijo. Mejor vengan todos ustedes aquí atrás de él. Para mí es muy importante, hermano, la oración, no solamente la oración del Padre, pero la oración de estos muchachos para mí debe ser muy importante, porque quiero que no se les olvide, y espero en el Señor que de alguna manera mantengan oración por él. Amén. La hermana Cristina ya llegó. Mi hija, véngase con su hijo. Santo. Amén. ¿Por qué no nos ayudan a orar, hermanos? Muchachos, ¿por qué no extienden sus manos? Pueden poner su mano sobre él, Ismael. Pueden tocarlo, no se preocupen. Les prometo, estoy seguro que es un buen muchacho. Amén. Vamos a orar. Bendito Dios, te damos a ti las gracias primeramente. Como dice tu palabra, Señor, en esta oración de número 6, 24 al 26. Alexander, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Que su gracia y misericordia no se aparte de ti. No te olvides de Él. Él es tu paz, es tu fuerza, Él es tu auxilio, es tu sabiduría, es tu talento, Él es tu bien, Él es tu esperanza. Padre, que Alexander se acuerde de tu nombre. Señor, bendícelo en todo cuanto haga, que no se aparte de ti. En los momentos de debilidad, sé su fuerza. En los momentos de soledad, sé su compañía. En los momentos difíciles, que vuelva su rostro a ti. En los momentos de alegría, que sea agradecido por tu buena voluntad sobre él. Que en sus triunfos, en sus logros, que sepa darte la gloria y la alabanza. Padre, guarda su corazón y su alma de pecado. Que tu Santo Espíritu le hable de continuo. Que su corazón no se aparte de tu palabra. Rodéalo de tu favor y crea un cerco de bendición y protección sobre él. Gracias por la vida de mi hijo. Tu hijo, Señor, que en estos 18 años han sido una profunda bendición para mi vida. Señor, tú lo pusiste en mi vida para mi consuelo de padre. Su ternura trajo descanso a mi alma. Hoy lo dejo en tus manos. Sale de mi casa y de mi regazo. Ya no lo podré cuidar, pero estoy convencido que solo tú eres aquel, al fin del día, el que lo puede cuidar y mantenerlo en seguridad. Cuídalo, llénalo de gracia. Llévalo y tráelo de regreso, que estaremos esperando. Y juntos podemos glorificar tu nombre con todos los santos. Gracias, Padre. Gracias por su vida. Consérvalo, Señor. Guarda en integridad su cuerpo y su alma, Señor, y su mente. Por Jesucristo, Señor nuestro. En tus manos, Señor, lo quiero dejar. Porque en tus manos estarás seguro. Gracias, Señor. Amén. Y amén.